Saludos amigos, continuamos con estos temas tan maravillosos acerca de las generalidades de los trastornos de la conducta alimentaria, TCA, y vamos a hablar acerca de la bulimia nerviosa. Suscríbase a Loredo Nelson, dele me gusta y no olvide darle clic a la campanita para que reciba todas las actualizaciones de los videos que estamos compartiendo regularmente. La palabra bulimia procede del latín bulimia, que a su vez proviene del griego bulimia, que se compone de bus, buey, y limos, hambre, y significa hambre de buey, es decir, mucha hambre. Los trastornos de la alimentación no son enfermedades por sí mismos, sino síndromes del comportamiento que manifiestan una amplia variedad de características psicológicas, sociales y culturales. Los trastornos de la conducta alimentaria, TCA, se caracterizan por alteraciones graves de la conducta alimentaria y entre ellos encontramos a la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y la obesidad. La anorexia nerviosa es un trastorno complejo que se manifiesta por cambios fisiológicos, psicológicos y del comportamiento. En la actualidad, el término anorexia es erróneo, puesto que la anorexia verdadera, pérdida de apetito, no suele aparecer hasta la parte final de la enfermedad. La anorexia nerviosa, AN, se caracteriza por una pérdida significativa del peso corporal producida normalmente por la decisión voluntaria de adelgazar. Esto pueden conseguirlo mediante una disminución de la ingesta de alimentos con alto contenido calórico. La mayoría de los pacientes con anorexia nerviosa terminan con dietas muy restringidas. También pueden con cierta frecuencia utilizar fármacos para purgarse, tales como laxantes, diuréticos o provocarse el vómito. Los que padecen anorexia nerviosa tienen miedo intenso a ganar peso o convertirse en obesos, y este miedo no se pierde, aunque el individuo pierda peso, porque se produce una alteración de la percepción del peso y la silueta corporal. Este trastorno suele iniciar entre los 14 y 18 años de edad. La bulimia nerviosa es un trastorno de la alimentación que se caracteriza por episodios repetidos de ingesta excesiva de alimentos en un periodo corto de tiempo. Esto se une a una preocupación excesiva por el control del peso corporal, lo cual le puede llevar a utilizar métodos para controlar el aumento de peso. La bulimia nerviosa es un trastorno alimentario por el cual una persona tiene episodios regulares de comer una gran cantidad de alimento, atracones, durante los cuales siente una pérdida de control sobre su alimentación. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha clasificado a la bulimia nerviosa como un trastorno mental del comportamiento. Mental porque el temor a engordar y la falta de autocontrol sobre la alimentación hace que los sentimientos y pensamientos determinen un estado anímico y mental que acaba en procesos depresivos. En el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-4, se describe, según el comportamiento, dos tipos de bulimia. Uno, el purgativo, que incluye la autoprovocación del vómito o el uso de laxantes diuréticos o enemas. Y dos, el no purgativo, que utiliza otros tipos de conducta compensatoria, como el ayuno o el exceso de ejercicio.
Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de ESM-5, la bulimia nerviosa es un trastorno alimentario que se caracteriza por la existencia de episodios repetidos de ingestión de grandes cantidades de comida en periodos cortos de tiempo, atracones, seguidos de intentos de compensar el exceso de comida ingerido, por ejemplo, mediante purgas, ayuno o ejercicio físico. La bulimia es la ingesta incontrolada de grandes cantidades de alimentos, atracón, durante un periodo breve. Se define como atracón el consumo a lo largo de un periodo corto de tiempo de una cantidad de comida muy superior a la que la mayoría de los individuos comerían. Los atracones se acompañan también de una sensación de falta de control y de excitación cuando se atraca de comida. Los que enfrentan este padecimiento tienen conductas compensatorias inapropiadas para evitar la ganancia de peso, comúnmente provocarse el vómito. Este método de purga lo emplean del 80 al 90% de las personas que padecen esta enfermedad. El ciclo de la bulimia nerviosa, luego de un estado de vigilancia, el miedo a ganar peso, la persona hace un intento de control de la alimentación. La persona con bulimia trata de planificar o seguir una alimentación cada vez más restrictiva con el objetivo de perder peso. Luego vienen los atracones y así la culpa y la depresión, que lo lleva a una conducta compensatoria, purga y rituales compensatorios y lo lleva una vez más a tener otro ciclo de miedo a ganar peso. Los trastornos de la conducta alimentaria, TCA, son variados, tales como la diabulimia, que es el resultado de la combinación de las palabras diabetes y bulimia, y se refiere cuando una persona omite o reduce de forma deliberada la aplicación de alguna de las dosis de insulina indicadas con la intención de perder peso. La druncorexia surge como un moderno trastorno de la alimentación entre los jóvenes que deciden no ingerir alimentos con el objetivo de poder beber alcohol sin aumentar de peso. No en vano, su nombre viene determinado por el término inglés drunk, estar bebido, y por el sufijo orexia, apetito. La megarexia, también conocido como fatorexia, es un trastorno del tipo alimentario que causa en la persona que la padece una distorsión en cuanto a su propia percepción corporal. En la megarexia, las personas perciben su peso como normal o saludable cuando la realidad no es así. La ebriorexia es un trastorno que engloba problemas de alcoholismo y de conducta alimentaria. Es decir, se ingiere alcohol sin acompañarlo de alimentos para evitar consumir calorías de más. Por lo regular, se presenta en jóvenes de entre los 17 y 24 años de edad, con mayor prevalencia en mujeres. La ortorexia es un trastorno que eliminan de su dieta ciertos alimentos de forma drástica, no porque no les gusten, sino porque piensan que no son saludables. Por eso, cualquier alimento con azúcar añadida, sal o cualquier tipo de conservante está más que prohibido. La vigorexia es una alteración psicológica caracterizada por una constante preocupación por la imagen corporal, en la que la persona tiene una preocupación excesiva con su cuerpo. El individuo con este trastorno busca aumentar su masa muscular a todo coste. La vigorexia es lo contrario a la anorexia nerviosa. Las personas que sufren esta enfermedad están obsesionadas con su cuerpo. Creen que los músculos de su cuerpo no están suficientemente desarrollados
y que deben mejorar su aspecto físico. Por ello, para verse mejor y para sentirse más a gusto con su cuerpo, realizan ejercicio físico. El problema surge cuando el ejercicio físico que se realiza es excesivo e incluso llegan a usar fármacos como los anabólicos y esteroides. El trastorno por atracón, entonces, es una condición en la cual la persona come generalmente una cantidad de comida mucho mayor de lo normal, todo al mismo tiempo. La persona se siente fuera de control durante estos atracones. El trastorno por atracón no es lo mismo que comer mucho de vez en cuando. El número recomendado de raciones diarias o semanales para adultos de cada grupo de alimentos es basado en una ingesta diaria de 2.000 calorías. Según sus necesidades calóricas, pueden ser diferentes dependiendo de su edad, nivel de actividad y si está tratando de perder, aumentar o mantener su peso. Alimentación saludable. Es para llevar una alimentación saludable importante que la mitad de tu dieta consista en frutas y verduras, un cuarto por ciento en cereales y el otro un cuarto por ciento en proteínas. Mientras esté consumiendo las cantidades diarias recomendadas en un promedio de 2 o 3 días, estará dentro del objetivo. La ortorexia es la obsesión o preocupación extrema por la salud, centrada en comer lo más sano posible. Las personas que padecen este trastorno solo comen alimentos limpios, rechazan la carne, las grasas, los alimentos cultivados con pesticidas o herbicidas y las que contienen sustancias artificiales. Esta obsesión les lleva a no ingerir alimentos necesarios para el cuerpo y debido a ello, estas personas pueden padecer otras enfermedades producidas por esta falta de alimentos. Las personas que padecen ortorexia se aíslan de la sociedad, ya que en su opinión, fuera de casa no pueden comer bien y por ello prefieren no salir y estar solos. Síndrome de comedor selectivo. Se expresa como rechazo a muchos alimentos, dejando solo un estrecho margen de alimentos que la persona quiere comer. Entre 10 alimentos o menos son la cantidad de alimentos que la persona come. Los niños con un trastorno de alimentación restrictivo o selectivo son sumamente quisquillosos al comer y a veces les interesa muy poco comer alimentos. Es posible que coman una variedad muy limitada de alimentos preferidos, lo que les puede llevar a un escaso crecimiento y a una mala nutrición. El síndrome del comedor nocturno. En este trastorno, el individuo come poco a lo largo del día porque el gran consumo llega tras la noche, con la consecuencia de que aparezca sobrepeso y alteraciones del sueño. Los expertos en nutrición recomiendan que la ingesta diaria debe estar distribuida en 5 comidas. El desayuno y la comida deben ser las comidas fuertes, aportando entre ambas el 50 al 60% del consumo diario de calorías. El snack, bocadillo de media mañana y la merienda deben aportar el 10 al 15% cada una y la cena un 20%. Los individuos que sufren el síndrome del comedor nocturno pueden llegar a ingerir al menos el 50% de las calorías por la noche, provocando una descompensación respecto a estas recomendaciones. El síndrome del comedor nocturno o síndrome de alimentación nocturna es un trastorno alimentario, psicológico y del sueño que consiste en un desequilibrio en la pauta temporal de la ingesta de alimentos y se asocia principalmente a las siguientes variables: la depresión, la ansiedad y la baja autoestima. El síndrome de potomanía, conocido como
Polidixia psicogénica es el deseo de beber grandes cantidades de líquido, generalmente agua, polidixia, o bebidas alcohólicas, dixomanía, como consecuencia de un trastorno mental u orgánico. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, recomienda que los adultos tomen aproximadamente 2 litros de agua al día. Sin embargo, esta cantidad puede variar según factores como el clima y la actividad física. El síndrome, el síndrome de hipotomanía se trata de una alteración que se plasma en actos compulsivos y no está gobernada por la sensación física de sed. Es decir, la persona con este síndrome beberá grandes cantidades de agua sin tener sed. La pregorexia. Este término proviene de la combinación de las palabras pregnancy y anorexia. Es un trastorno, la pregorexia es un trastorno que surge del miedo de algunas mujeres embarazadas a engordar y perder su figura. Este trastorno se caracteriza por reducir la ingesta de alimentos hasta el punto que puede afectar la salud de la madre y del feto, porque optan por disminuir el consumo de calorías y realizar ejercicio de forma compulsiva. Síntomas de bulimia nerviosa, BN. Algunos de los síntomas son atiborrarse o comer desmesuradamente, la sensación de no poder parar de comer, hacer ayunos o dietas muy rigurosas para compensar los excesos de comidas anteriores, provocarse vómitos que la persona enferma no reconoce, aspecto aparentemente saludable, cosa que hace más difícil detectar la enfermedad, el abuso de laxantes y diuréticos y la preocupación por el propio peso, así como menstruaciones irregulares, problemas con la dentadura. Estos son síntomas de la bulimia nerviosa, cambios de humor y depresiones. Las consecuencias de la bulimia nerviosa son ansiedad, depresión, hipotasemia, que son niveles muy bajos de potasio en la sangre, acidosis, que es afección en la que existe una mayor cantidad de ácido en los líquidos corporales, colon irritable, hernia de hiato, generada cuando el tejido muscular debilitado permite que el estómago forme una protuberancia a través del diafragma, azúcar baja, edemas, que es el exceso de líquido atrapado en los tejidos del cuerpo, distorsión de la imagen. Además, problemas en sus relaciones, problemas de sueño, problemas dentales y cardíacos. ¿Qué hacer si hay sospecha de anorexia nerviosa y bulimia nerviosa? La detección precoz es vital y ante cualquier duda hay que ponerse en contacto con un equipo médico. La recuperación es larga, precisándose profesionales muy especializados y un gran apoyo por parte del entorno familiar y social. Así, el apoyo y asesoramiento de la familia durante el proceso de recuperación del afectado es imprescindible, ya que el objetivo es que consiga desarrollar una identidad basada en sus valores y no en estereotipos culturales. Muchas gracias por su atención. Atentos al próximo video, la autoestima. ¿Qué es la autoestima? Sus características y cómo mejorarla. Espero que este tema lo escuchen, lo compartan y muchas gracias por su atención. Compártalo, que es muy importante. Comparta, comparta. Es muy importante. Comparta